La paz del Señor, muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo, mucho de saludarte en esta mañana. Además, hoy es un día precioso porque es sábado, así que es el día de María, es el día de nuestra Madre, un día muy apropiado, como cada sábado, para renovar muy de corazón nuestra consagración al corazón de María. 24 de junio. Hoy es la Natividad de San Juan Bautista y el Evangelio es de San Lucas capítulo 1, versículo 57 al 66 y versículo 80. Vamos a escuchar el Evangelio. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Bueno, pues este es el preciosísimo Evangelio de hoy. Vamos a empezar fijándonos en un detalle que tiene mucha importancia. Y el detalle que tiene mucha importancia es que nos dice el Evangelio que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. No es un detalle sin importancia que aquel niño
aquel adolescente, aquel joven, se fuese a buscar los lugares desiertos para vivir. ¿Por qué? Porque el alma enamorada busca la soledad con el amado. Y entonces Juan, que estaba enamorado de Dios, buscaba los lugares desiertos para poder entregarse sin ninguna preocupación a escuchar la voz de Dios. Querida alma contemplativa, si quieres ser de verdad un alma contemplativa, tienes que amar el desierto y tienes que buscar el desierto. El alma que no ama el desierto y que no busca el desierto no puede ser una buena alma contemplativa. Tienes que buscar abundantes momentos de soledad con tu amado. Y tienes que buscar muchos tiempos de oración y largos tiempos de oración. Y tienes que buscar que esos tiempos de oración sean en lugares que te permitan estar a solas con el amado. Que no quiere decir necesariamente que no haya nadie más a tu alrededor, pero tú estás a solas. Por ejemplo, tú te vas a rezar delante del sagrario, o te vas a rezar a un lugar que hay adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Y tal vez hay más gente en la iglesia, en la capilla, pero tú estás a solas con el amado, porque para ti no hay nadie más y para él no hay nadie más. Entonces estás a solas con el amado. Pero luego, además de eso, es muy propio del alma contemplativa que guste también de estar físicamente a solas. No digo yo que sea necesario o indispensable, pero sí digo que es muy propio del alma contemplativa. Desear estar en un lugar que está ella sola. Y así, por ejemplo, los grandes contemplativos y contemplativas aman enormemente su celda, porque la celda es el lugar de la soledad con el amado. Y así, por ejemplo, Jesús en el Evangelio nos dice: entra en tu cuarto
y cierra la puerta. Y ahora te voy a recomendar otro lugar especialmente favorable para ir a orar al desierto. Pues bien, otro lugar especialmente favorable para ir a orar al desierto es la naturaleza. Muchos grandes místicos eran enormemente aficionados a orar en la naturaleza. Y así es conocidísimo cuánto le gustaba a San Juan de la Cruz orar en la naturaleza y llevar a sus frailes a orar en la naturaleza. Y vemos claramente en las poesías de San Juan de la Cruz su gran amor a la naturaleza, lo bien que conocía la naturaleza y lo mucho que la amaba. Y otro caso totalmente conocido de persona, de santo, amante de orar en la naturaleza es San Francisco de Asís. Como San Francisco de Asís se iba a lo profundo de los montes, a las cimas, a los lugares más escondidos, más recónditos, a las cuevas, a los bosques. Y allí, en la soledad de la naturaleza, se perdía en la oración, se sumergía en la oración, se abismaba en la oración. Y otro santo que amaba mucho orar en la naturaleza era San Juan Pablo II. Lo cuenta él mismo en sus escritos, como cuando era obispo de la diócesis de Cracovia, cuando tenía momentos de especial dificultad, se iba al monte y allí pasaba largas horas meditando, especialmente con la oración del rosario. Y ahí, en esa oración, caminando por los montes, encontraba la luz, la paz y la fortaleza necesarias para cumplir con la misión que le encomendaba el Señor. En la página web mariaconnosotros.org, si entráis en el Evangelio de hoy, podéis ver un texto admirable de San Juan de la Cruz sobre el desierto, que no me va a dar tiempo a comentar,
pero os invito a que lo leáis y lo meditéis. Habla del desierto interior, de cómo el alma tiene que dejar todas las cosas interiores para llegar a gran soledad con el amado. Y en ese dejar todas las cosas de dentro y de fuera, incluso dejar la oración de meditación e ir a una oración más vacía y más sencilla, como es la oración de contemplación, hay en ese vacío, que es la oración de contemplación, llegar a la unión más íntima con el amado. Y luego quiero recalcar un detalle del Evangelio, que es que el Evangelio de hoy, como todos los Evangelios de la infancia de San Lucas, rezuman sencillez de corazón y alegría. Y yo quería insistirte hoy, querida alma contemplativa, en esto, que seas sencilla de corazón. Querida alma contemplativa, donde hay sencillez de corazón, hay alegría. Y qué importante es la alegría. Entonces, sé sencilla de corazón para ser alegre. Y donde está María, hay sencillez de corazón y alegría. Invita a María a tu casa. Invita a María a tu comunidad, a tu familia, para que en tu familia reine la sencillez de corazón y la alegría. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.